La oración es una herramienta fundamental en la vida de todo creyente. Nos conecta directamente con Dios, permitiéndonos expresar nuestras necesidades, gratitud y adoración. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que también escuchamos su voz y dirección para nuestras vidas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que confiaron en el poder de la oración y vieron resultados milagrosos. Uno de los ejemplos más destacados es el de Daniel. En medio de la persecución y las amenazas, Daniel mantuvo su fe firme y oró a Dios 3 veces al día. Su compromiso con la oración le permitió experimentar la protección y el favor de Dios, incluso cuando fue arrojado al foso de los leones. La oración fue su refugio y su fuente de fortaleza en tiempos de adversidad. La oración también tiene el poder de cambiar circunstancias y mover montañas. Jesús enseñó a sus discípulos sobre la importancia de la fe en la oración, diciendo: si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Esta enseñanza nos recuerda que, con fe y oración, podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. Además, la oración es una forma de entregar nuestras preocupaciones a Dios. En Filipenses 4, 6-7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, presentar nuestras peticiones a Dios. Al hacer esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. En momentos de angustia o incertidumbre, la oración nos proporciona consuelo y claridad. Nos permite acercarnos a Dios y recibir su dirección y sabiduría. Al mantener una vida de oración constante, desarrollamos una relación más íntima con Dios y fortalecemos nuestra fe. Para aquellos que están comenzando su jornada de fe, es vital establecer una rutina de oración diaria. No importa cuán ocupada sea nuestra vida, siempre debemos apartar tiempo para hablar con Dios. Al hacerlo, no solo encontramos paz y fuerza, sino que también experimentamos la presencia transformadora de Dios en nuestras vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, sino una necesidad espiritual. Nos ayuda a mantenernos enfocados en Dios y nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos confiar en su amor y su poder. El Espíritu Santo es una presencia poderosa en la vida de un creyente, actuando como un guerrero que lucha nuestras batallas espirituales. Nos ofrece guía, fortaleza y protección en momentos de necesidad. A lo largo de la Biblia, vemos cómo el Espíritu Santo interviene en las vidas de aquellos que confían en Dios, brindándoles la ayuda necesaria para superar los desafíos. Un ejemplo claro de esto se encuentra en el libro de 2 Crónicas, donde se narra la historia del rey Josafat. Cuando Judá fue amenazada por una coalición de ejércitos enemigos, Josafat no confió en sus propias fuerzas. En lugar de eso, buscó al Señor en oración y proclamó un ayuno en todo el país. El Espíritu Santo habló a través de Jaziel, asegurando al pueblo que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Este mensaje trajo paz y confianza a los corazones de los israelitas, quienes salieron a enfrentar al enemigo con cantos de alabanza en lugar de armas. El Espíritu Santo también nos enseña a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. En momentos de ansiedad y miedo, el Espíritu Santo nos recuerda que debemos descansar en Dios y permitir que Él actúe en nuestras vidas. En Zacarías 4, 6, se nos dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta verdad nos asegura que, aunque nuestras habilidades humanas son limitadas, el poder del Espíritu Santo es infinito. Además, el Espíritu Santo nos da discernimiento para reconocer las trampas del enemigo y nos guía en el camino correcto. En Efesios 6 y 11, se nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las asechanzas del diablo.
Esta armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. El Espíritu Santo nos equipa con estas herramientas espirituales, asegurándonos que estamos preparados para cualquier batalla. La dependencia en el Espíritu Santo nos lleva a una vida de victoria y paz. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones y acciones, experimentamos la provisión y el cuidado divino en cada área de nuestras vidas. Él nos recuerda que no estamos solos y que Dios siempre está con nosotros, luchando nuestras batallas y asegurándonos la victoria. Al finalizar este segmento, es importante recordar que el Espíritu Santo es nuestro aliado más poderoso. Confiar en Él y buscar su guía diariamente transformará nuestras vidas y nos permitirá vivir en la plenitud de las promesas de Dios. El camino de la fe está intrínsecamente ligado a la alegría. Esta alegría no es una emoción superficial, sino una profunda satisfacción y paz que proviene de una relación íntima con Dios. La verdadera alegría es un don del Espíritu Santo que trasciende las circunstancias y nos permite vivir con esperanza y gratitud, independientemente de los desafíos que enfrentemos. La Biblia nos enseña que la alegría es una característica del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22-23, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Este gozo es una manifestación de la presencia de Dios en nuestras vidas, y es algo que ningún ser humano o situación puede quitarnos. Uno de los mayores ejemplos de alegría en medio de la adversidad es el apóstol Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y muchas dificultades, Pablo mantuvo su gozo en el Señor. En su carta a los Filipenses, escrita desde la cárcel, Pablo menciona la alegría repetidamente, instando a los creyentes a regocijarse siempre en el Señor. Esta alegría no dependía de sus circunstancias, sino de su relación con Cristo. La alegría también es una fuerza que nos sostiene. En Nehemías 8 y 10, se nos dice que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esta declaración nos recuerda que, cuando nos deleitamos en Dios y encontramos nuestra satisfacción en Él, somos fortalecidos para enfrentar cualquier desafío. La alegría en el Señor nos da energía, esperanza y la capacidad de perseverar. Sin embargo, en la vida enfrentamos muchos ladrones de alegría, que intentan robarnos esta bendición. La ansiedad, el miedo, las dificultades financieras, las relaciones rotas y otros desafíos pueden amenazar nuestra paz y gozo. Pero la Escritura nos asegura que, en la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Al permanecer en comunión con Dios y buscar su presencia, podemos mantener nuestra alegría intacta. Además, la alegría es una elección diaria. Aunque no podemos controlar todas las circunstancias de nuestras vidas, podemos elegir cómo responder a ellas. Decidir alegrarnos en el Señor y confiar en su bondad y su favor es una decisión que debemos tomar cada día. Esta elección transforma nuestra perspectiva y nos permite vivir con gratitud y esperanza, sin importar las situaciones que enfrentemos. En tiempos de crisis, la primera acción que debemos tomar es buscar a Dios. La historia del rey Josafat en el libro de 2 Crónicas es un ejemplo poderoso de esto. Cuando 3 ejércitos enemigos se unieron para atacar Judá, Josafat no confió en sus propias fuerzas ni en estrategias militares. En lugar de eso, buscó al Señor, proclamó un ayuno y reunió al pueblo para orar y pedir ayuda a Dios. La respuesta de Dios fue clara y contundente: no temáis ni os amedrentéis ante esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Esta promesa divina trajo paz y confianza al pueblo de Judá. Al día siguiente, Josafat y su ejército salieron al encuentro de sus enemigos con cantos de alabanza, confiando en que Dios lucharía por ellos. Y efectivamente, Dios intervino de manera milagrosa,
confundiendo a los ejércitos enemigos y dándole la victoria a Judá sin que ellos tuvieran que levantar una sola arma. Este relato nos enseña que, en tiempos de crisis, debemos poner nuestra confianza completamente en Dios. Debemos buscar su rostro en oración, entregarle nuestras preocupaciones y permitir que Él actúe en nuestra vida. La oración y la alabanza son armas poderosas que nos permiten mantener la paz y la confianza, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Además, es fundamental recordar que Dios está en control de todas las cosas. Él conoce cada detalle de nuestra situación y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Proverbios 3, 5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia inteligencia, reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Esta confianza nos permite descansar en la certeza de que Dios siempre está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. La confianza en Dios también nos libera del temor. El miedo puede paralizarnos y robarnos la paz, pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, encontramos la seguridad y el consuelo que necesitamos. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa nos asegura que, sin importar lo que enfrentemos, Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y sosteniéndonos. José es uno de los personajes bíblicos que mejor ejemplifica la fe y la perseverancia. A lo largo de su vida, José enfrentó numerosas pruebas y tribulaciones, pero siempre mantuvo su confianza en Dios. Su historia, narrada en el libro de Génesis, nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo mantener la fe en medio de las adversidades. Desde joven, José fue objeto de envidia por parte de sus hermanos debido a los sueños que tenía y al favor especial que recibía de su padre, Jacob. Esta envidia llevó a sus hermanos a venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. A pesar de esta traición, José no permitió que el resentimiento y la amargura dominaran su corazón. En lugar de eso, confió en que Dios tenía un propósito mayor para su vida. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial de Faraón. Gracias a su integridad y a la bendición de Dios, José prosperó en la casa de Potifar y fue puesto a cargo de todos sus bienes. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José, y al ser rechazada, lo acusó falsamente de intento de violación. Como resultado, José fue encarcelado injustamente. A pesar de esta injusticia, José no perdió la fe. En la cárcel, continuó confiando en Dios y mantuvo una actitud positiva. Dios estaba con él y le dio favor ante el jefe de la cárcel, quien puso a José a cargo de todos los prisioneros. Durante este tiempo, José interpretó los sueños del copero y del panadero de Faraón, lo que eventualmente llevó a su liberación y ascenso a una posición de gran autoridad en Egipto. Cuando Faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, el copero recordó a José y lo recomendó. José interpretó el sueño de Faraón y fue nombrado gobernador de Egipto, encargado de preparar al país para los años de abundancia y los años de hambre que se avecinaban. Su sabiduría y discernimiento salvaron a Egipto y a muchas otras naciones del desastre. La historia de José nos enseña que, aunque enfrentemos traiciones, injusticias y dificultades, Dios está siempre con nosotros y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La fe y la perseverancia de José le permitieron superar todas las adversidades y alcanzar el propósito que Dios tenía para él. En nuestras propias vidas, podemos encontrar inspiración en el ejemplo de José. Al mantener nuestra fe en Dios y perseverar a través de las pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando para nuestro bien y que su propósito se cumplirá en nosotros. La alabanza es una de las herramientas más poderosas que tenemos como creyentes para alcanzar la victoria en nuestras vidas.
A través de la alabanza, no solo expresamos nuestra gratitud y adoración a Dios, sino que también invitamos su presencia y poder a nuestras circunstancias. La Biblia está llena de ejemplos que demuestran el impacto transformador de la alabanza en medio de las batallas. Un ejemplo notable es la historia de la batalla de Josafat contra los ejércitos de Moab, Amón y Maón en 2 Crónicas 20. Después de recibir la promesa de Dios de que la batalla no era de ellos, sino de él, Josafat hizo algo inusual. En lugar de enviar a sus mejores guerreros al frente del ejército, puso a cantores y músicos para alabar a Dios. Mientras ellos cantaban y alababan, Dios actuó de manera sobrenatural, causando confusión entre los enemigos, quienes se volvieron unos contra otros y fueron derrotados sin que el ejército de Judá tuviera que luchar. Este evento nos enseña que la alabanza tiene el poder de desatar la intervención divina y traer victoria a nuestras vidas. La alabanza también cambia nuestra perspectiva y fortalece nuestra fe. Cuando alabamos a Dios, nos enfocamos en su grandeza y su poder, en lugar de en nuestras dificultades. Este cambio de enfoque nos permite ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios y nos llena de esperanza y confianza. En el Salmo 22, 3, se nos dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Al alabar a Dios, invitamos su presencia y su poder a nuestras situaciones, lo que nos da la fuerza y la seguridad necesarias para enfrentar cualquier desafío. Además, la alabanza es una declaración de fe. Al alabar a Dios en medio de nuestras batallas, estamos declarando nuestra confianza en su poder y su fidelidad. Estamos afirmando que, independientemente de lo que enfrentemos, creemos que Dios es capaz de darnos la victoria. Esta declaración de fe no solo fortalece nuestra propia confianza, sino que también desalienta al enemigo, quien sabe que no puede vencer a un pueblo que confía en Dios. Finalmente, la alabanza nos libera de la ansiedad y el temor. En Filipenses 4, 6-7, se nos insta a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La alabanza nos ayuda a soltar nuestras preocupaciones y a confiar en que Dios está en control, lo que nos permite experimentar su paz y su presencia en medio de cualquier situación. La protección divina es una promesa fundamental que Dios nos ha dado a través de su palabra. En la vida, enfrentamos diversas batallas, ya sean espirituales, emocionales, financieras o físicas. Sin embargo, tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros y pelea por nosotros. Su protección nos rodea y nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío con valentía. En Deuteronomio 3:22, se nos dice, no les temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestras luchas. Dios mismo es nuestro defensor y protector. Él conoce nuestras debilidades y limitaciones, y se levanta en nuestro favor para darnos la victoria. La historia de David y Goliat en 1 Samuel 17 es un ejemplo claro de la protección divina en acción. David, un joven pastor, enfrentó al gigante filisteo Goliat con una honda y 5 piedras. Aunque Goliat era mucho más grande y fuerte, David no confió en su propia fuerza, sino en el Señor. Declaró valientemente, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Con la ayuda de Dios, David derrotó a Goliat, demostrando que la protección y la fuerza de Dios son superiores a cualquier arma humana. En el Salmo 91, encontramos una de las descripciones más bellas de la protección divina. El salmista declara que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Nos asegura que Dios nos librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y que con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros.
Este salmo nos invita a confiar plenamente en la protección de Dios y a descansar en su cuidado constante. Además, en Efesios 6, 10-18, se nos insta a vestirnos con toda la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al ponernos esta armadura, estamos equipados con la protección divina para enfrentar cualquier ataque del enemigo. La protección divina también se manifiesta a través de la oración y la alabanza. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados por predicar el Evangelio. En lugar de desesperarse, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. De repente, hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Esta intervención milagrosa demostró que Dios es capaz de proteger y liberar a sus hijos en cualquier situación. Mantener la paz interior es esencial para vivir una vida plena y victoriosa. La paz que Dios nos ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos guarda en medio de las pruebas y dificultades. Jesús, antes de su crucifixión, prometió a sus discípulos: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz es un don divino que nos permite enfrentar cualquier situación con calma y confianza. No es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en nuestras vidas que nos da la seguridad de que todo estará bien. La paz interior nos ayuda a mantenernos enfocados y firmes, incluso en tiempos de crisis. En Filipenses 4, 6-7, se nos anima a no estar ansiosos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Al hacerlo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta promesa nos asegura que, al confiar en Dios y entregarle nuestras preocupaciones, experimentamos su paz y protección. Además, la paz interior nos permite tomar decisiones sabias y justas. En Colosenses 3:15, se nos insta a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones. Esta paz actúa como un árbitro en nuestras vidas, guiándonos en el camino correcto y ayudándonos a evitar decisiones impulsivas basadas en el miedo o la ansiedad. Nos permite escuchar la voz de Dios con claridad y seguir su dirección con confianza. Mantener la paz interior también nos protege de los ataques del enemigo. El diablo busca robarnos la paz y sembrar caos y confusión en nuestras vidas. Sin embargo, al mantenernos firmes en la paz de Dios, neutralizamos sus intentos y permanecemos en control. En 1 Pedro 5, 7, se nos insta a echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él cuida de nosotros. Al hacerlo, rechazamos las mentiras del enemigo y abrazamos la verdad de que Dios está en control y tiene un plan perfecto para nosotros. La paz interior también impacta positivamente en nuestras relaciones con los demás. En Romanos 12:18, se nos anima a vivir en paz con todos, en la medida de lo posible. Al mantener la paz en nuestros corazones, podemos ser pacificadores en nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo. La paz de Dios nos capacita para perdonar, amar y servir a los demás, reflejando su amor y su gracia en nuestras vidas. Una de las promesas más reconfortantes en la Biblia es que Dios pelea por nosotros. En nuestras luchas diarias, ya sean espirituales, emocionales, físicas o financieras, tenemos la seguridad de que no estamos solos. Dios está con nosotros, luchando nuestras batallas y asegurándonos la victoria. En Éxodo 2:14, cuando los israelitas se encontraban atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Moisés les dijo:
el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa se cumplió de manera milagrosa cuando Dios dividió el Mar Rojo, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco y ahogando a los egipcios que los perseguían. Este evento nos recuerda que, incluso en situaciones que parecen imposibles, Dios tiene el poder de intervenir y darnos la victoria. En la vida de los creyentes, Dios pelea nuestras batallas de muchas maneras. En 2 Crónicas 20, la historia del rey Josafat nos muestra cómo la oración y la alabanza pueden desatar la intervención divina. Al enfrentarse a una coalición de ejércitos enemigos, Josafat buscó al Señor y proclamó un ayuno. Dios le respondió a través del profeta Jaziel, asegurándole que la batalla no era de ellos, sino de Dios. Siguiendo las instrucciones divinas, el ejército de Judá salió al encuentro de sus enemigos cantando alabanzas, y Dios actuó, causando confusión entre los enemigos y dándole la victoria a su pueblo. La promesa de que Dios pelea por nosotros nos da confianza y paz en medio de nuestras luchas. En Romanos 8:31, se nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta declaración nos asegura que, con Dios de nuestro lado, ningún enemigo puede prevalecer. Su poder y su amor son infinitos, y Él está comprometido a protegernos y guiarnos en cada situación. Además, en Isaías 54:17, encontramos una poderosa promesa, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta promesa nos asegura que Dios nos defiende y nos protege de cualquier ataque del enemigo. No importa cuán fuertes o numerosas sean las armas en nuestra contra, Dios es más poderoso y nos dará la victoria. La realidad de que Dios pelea por nosotros también nos llama a confiar plenamente en Él y a no depender de nuestras propias fuerzas. En Proverbios 3:5-6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no apoyarnos en nuestra propia inteligencia. En todos nuestros caminos, reconocerlo, y Él enderezará nuestras veredas. Esta confianza nos permite descansar en la certeza de que Dios está en control y tiene un plan perfecto para nuestras vidas. La adversidad es una parte inevitable de la vida, pero también es una oportunidad para crecer y fortalecernos. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usa las dificultades para moldear nuestro carácter y preparar nuestro corazón para su propósito. Al enfrentar la adversidad con fe y perseverancia, encontramos la fortaleza que solo Dios puede dar. Uno de los ejemplos más claros de fortaleza en la adversidad es el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12:9-10, Pablo comparte cómo Dios le respondió a su oración por alivio de una espina en la carne, diciéndole, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo llegó a regocijarse en sus debilidades, insultos, necesidades, persecuciones y angustias, porque cuando él era débil, entonces era fuerte en el poder de Cristo. Esta perspectiva nos enseña que nuestras debilidades y desafíos pueden ser vehículos para experimentar la gracia y el poder de Dios de una manera más profunda. La fortaleza en la adversidad también se ve en la vida de Job. A pesar de perder todo lo que tenía, sus hijos, su salud y sus bienes, Job mantuvo su fe en Dios. En medio de su dolor, declaró, «Aunque él me matare, en él esperaré». Al final, Dios restauró a Job y le dio el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos recuerda que, incluso en las pruebas más difíciles, Dios está con nosotros y puede traer restauración y bendición. Otro ejemplo es José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, falsamente acusado y encarcelado. A pesar de estas injusticias, José permaneció fiel a Dios y fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Su historia demuestra que Dios puede usar las adversidades para preparar nuestro camino hacia el cumplimiento de su propósito en nuestras vidas. La fortaleza en la adversidad también se cultiva a través de la oración y la confianza en Dios. En Filipenses 4:13,
Pablo declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta afirmación de fe nos recuerda que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Cristo. Al depender de su poder y su gracia, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza y esperanza. Además, en Romanos 5, 3-4, se nos dice que debemos gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Este proceso de crecimiento nos fortalece y nos prepara para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En conclusión, la adversidad es una oportunidad para crecer y fortalecernos en el Señor. Al enfrentar las dificultades con fe y perseverancia, encontramos la fortaleza que solo Dios puede dar. Su gracia y su poder se perfeccionan en nuestra debilidad, y a través de las pruebas, somos moldeados y preparados para el propósito divino. Confiemos en Dios en medio de la adversidad, sabiendo que Él está con nosotros y que su plan para nuestras vidas es perfecto.